parte de lo que sucedió en el pasado es que nosotros mirábamos la cadena de abastecimiento y todos sus componentes, transportación, almacenaje, administración de órdenes, intercambio de información electrónica, como algo que tenía que existir ahí y que estaba un poco por default. Eso lo que ha llevado es que en ocasiones tratamos de optimizar pequeñas porciones, pequeños eslabones de la cadena sin tener el contexto total. Entonces, algo básico aquí es que la cadena no puede existir por default, no puede ser una cuestión reactiva, no podemos diseñarla ni tenerla como algo reactivo, sino tenemos que mirarlo como algo estratégico y algo que va a permitir que el negocio se desarrolle. La cadena empieza con el consumidor y aquí no importa el tipo de producto, el tipo de industria, el tipo de mercado, de canal que estemos hablando, tenemos que cambiar nuestro enfoque a realmente pensar que la cadena empieza del consumidor hacia atrás. Creo que todos aquí podemos mirar a múltiples ejemplos donde la cadena la hemos diseñado de adentro hacia afuera y tratando de servir quizá algunas variables que son más de proceso que las variables propias de salida. El tercero es que la complejidad de la cadena no está en sí en la cadena misma. La experiencia, como ya decía yo, la tecnología que se ha desarrollado es tecnología que está accesible, que todos podemos investigar, que todos podemos adaptar a nuestras necesidades. La complejidad viene en términos de las condiciones de nuestros mercados y de la cantidad de cadenas que tenemos que abarcar. Esto si lo miramos para Latinoamérica, es quizá todavía más claro por los diferentes canales, por los diferentes clientes que tenemos que atender y para los cuales necesitamos construir esa cadena. Ejemplo de esto es, si ustedes miran fríamente o si miramos a nivel macro lo que sería Latinoamérica, miramos la cantidad de proveedores de materiales que tenemos, dónde están estos proveedores, de dónde hacemos el suministro de esos materiales, tanto producto terminado como materias primas. Si a eso le añadimos la cantidad de productos y categorías que tenemos que manejar, y otra vez, aquí estoy pensando del consumidor hacia atrás, donde un consumidor al enfrentarse en una tienda, ya sea un automercado, ya sea un hipermercado, o ya sea la tienda de la esquina, la que todavía, como sabemos, el 50% de los consumidores en Latinoamérica acceden y es donde satisfacen las necesidades de consumo, empieza a dar un poco la película de la complejidad que se va creando, y si pensamos en el consumidor y en esos puntos últimos de contacto, podríamos argumentar tranquilamente que hay una cadena de abastecimiento para cada uno de esos puntos. Es ahí donde está la complejidad, no tanto en los sistemas, no tanto en la tecnología, en qué utilizamos, sino cómo conectamos eso para satisfacer toda esa variabilidad que tenemos al final de la cadena. De la misma manera, la importación y exportación entre países, la presión en costo que ya mencionaba yo, pues ha hecho racionalizar los puntos de producción. Obviamente la apertura y los diferentes tratados de comercio que tenemos ahora habilitan el que podamos mover productos entre países y que esto sea una práctica cada vez más común, no solo entre países de Latinoamérica, sino países a nivel mundial, como todos lo sabemos. Ya mencionaba yo la cantidad de canales y los tipos de tienda. Y el otro factor importante para Latinoamérica que no podemos dejar de considerar es la situación económica cambiante. Si miramos los últimos 6, 7 años en la región, vamos viendo que vamos quizá cambiando de la región geográfica donde los problemas económicos surgen o donde la situación es muy cambiante o se vuelve muy volátil. Y esto hace que nosotros tengamos que mirar los proyectos, el diseño y la estructura de esta cadena con esa variable en medio. No podemos descartarla y aunque creemos y todos sabemos que esto debería de ir mejorando, es un factor fundamental que ejerce presión y que crea complicación sobre la cadena. El mayor riesgo de esto es volver al problema que ya mencionaba yo, ¿no? Que es que la cadena entonces se construya por default. Es decir, que nos atemos a ciertas limitaciones, en ocasiones de justificar alguna inversión, en ocasiones de dejar de invertir en algún producto, en alguna marca, en algún mercado, por la simple situación económica. Y
Y por supuesto, el último elemento es que en todos nuestros mercados, hoy la actividad competitiva es más fuerte que nunca. Esto yo creo que por supuesto es sano y por supuesto es algo que los consumidores aprecian y empiezan a ver como beneficio, pero que pone de la misma manera más presión y más importancia en la cadena de abastecimiento. Es aquí donde con esta combinación y con esta complejidad empezamos a ver cómo la cadena puede ser una ventaja o desventaja. Para sumarizar entonces estos principios básicos que ya mencionaba yo y precisamente para definir la ventaja y cómo es que la cadena va a generar ventaja, esto es lo que nosotros proponemos. La ventaja es poder en esas diferentes cadenas de abastecimiento generar un volumen máximo de consumo con el mejor servicio. Consumo obviamente es que esté disponible siempre el producto, que siempre que nuestro consumidor, que siempre que nuestros planes de publicidad van a crear la necesidad o van a satisfacer la necesidad de ese consumidor y ese consumidor va a hacer el intento de buscar ese producto, que esté disponible. Servicio obviamente está conectado a eso y quiere buscar que siempre esté esa disponibilidad. Y por supuesto el costo total que sea el menor posible. Que sea el adecuado, pero que sea el menor posible. La misma presión financiera otra vez hace que nosotros tengamos que cuidar y tener mucho más conciencia de cuál es el precio de venta con el cual estamos saliendo al mercado. Ese precio de venta está impactado por nuestros costos y por el costo de distribución o de la cadena de abastecimiento en los mercados, evidentemente. Si esa tesis de la ventaja y esa propuesta de ventaja es real, entonces nosotros hemos tratado de construir en base a esa premisa una visión. Y esa visión lo que estamos planteando el día de hoy es intentar crear una cadena de abastecimiento, como ya hablábamos, basada en el consumo, que ésta esté estratégicamente diseñada, es decir, que tengamos todo un proceso integrado con la planeación del negocio que permita diseñar la cadena de abastecimiento. Nadie va a poder transformar la cadena, ni va a poder cambiar la infraestructura, ni va a poder atacar esa arquitectura de la que hablaba en 6 meses, en 5 meses, en 8 meses. Si nosotros no tenemos un plan consciente, un plan maestro de cómo es que la cadena va a evolucionar, conectada al plan de negocio, quizá estos resultados y esa ventaja no va a existir. Y la parte final de esta visión es que la utilización de la información y el acceso a la información que hoy podemos tener debe de ser lo que genere una integración entre todos los componentes de la cadena. Y si lo llevamos a esta visión, esa información deberíamos de poder tener acceso a ella en tiempo real. El gran reto es cómo salimos y cómo empezamos a dejar de lado los diferentes baches de información que hoy tenemos que manejar a tiempo no real y llevar eso a un tiempo real. En el ejemplo del final voy a mostrar cómo precisamente algunos dispositivos y algunos de los modelos que estamos buscando es precisamente convertir eso en una señal de tiempo real que genera los impulsos para la cadena. Un poco de dónde sale esta visión, porque no es algo que evidentemente Procter haya descubierto, que alguien dentro del negocio simplemente haya tenido un sueño y al día siguiente se haya levantado y haya dicho, esta es la visión. Esto tiene una lógica muy clara y como todo nuestro negocio en términos de distribución y logística, es algo que simplemente es una evolución. Si nosotros miramos lo que ha pasado alrededor de logística, de supply chain, los últimos 50 o 60 años, lo resumimos de la siguiente manera. Si nosotros miramos la cadena típica que teníamos al terminar la Segunda Guerra Mundial, era una cadena muy clásica, ¿no? Donde se tenían proveedores, manufactureros, almacenajes, los retailers o los puntos de venta y al final los consumidores. Lo que nosotros hemos podido recopilar en datos es que esta cadena quizá tenía un tiempo total de 140 días. Estoy hablando desde que se generaba el producto, las materias primas, hasta que lo podía llevar yo al consumidor. Por supuesto, en vista de lo que hoy sabemos, los costos de esa cadena, no solamente en tiempo,
sino el costo propiamente eran ineficientes. Y así fuimos avanzando hasta que en los 90 empezamos todos y empezamos a desarrollar este concepto de ECR, ¿no? Y cómo teníamos que empezar a mirar al consumidor como algo mucho más importante y como gatillo o punto de foco principal en la cadena. ¿Para qué? Para tratar de ir logrando esta integración entre productores, entre centros de distribución, operadores, inclusive entre nuestros socios comerciales, ¿no? Y dejar un poco de lado las discusiones en estos niveles para tratar de empezar a generar una integración hacia el consumidor. El avance ahí, si bien en términos de tiempo y todavía con cadenas en la década de los 90, quizá de 130 días, sí ayudó definitivamente a generar ahorros. Y como todos sabemos, estos ahorros son más o menos claros y están bien identificados. El dato de nosotros a nivel mundial es un ahorro como de 3 billones de dólares, que eran de lo que salía de los primeros estudios. Ahora, entre el 2000 y 2005, lo que estamos trabajando y lo que estamos tratando de preparar es simplemente una continuación de ECR, ¿no? Con la diferencia de tratar de lograr aún una integración mayor. Ya no mirar cada eslabón de la cadena, sino realmente empezar a buscar una integración total entre 3 o 4 componentes de la cadena hasta llegar al consumidor. Aquí se empieza a ver ya la simplificación de cómo serían 3 pasos versus los diferentes pasos que teníamos acá arriba. Nosotros creemos que hoy se pueden llegar a cadenas de entre 60 y 65 días y que hay al menos otros 3 billones de dólares adicionales que se pueden ir sacando en costos que todavía tenemos inherentes o que tenemos inmersos en esta cadena. El proyecto que les voy a hablar más tarde es un componente de lo que vemos más allá de los próximos 5 años. Y realmente esto simplemente es la ilustración de algo que creemos que puede ser realidad, ¿no? Siendo la visión incluir en un solo eslabón toda la cadena. Y donde el mayor cambio de diseño que nosotros vemos es que la cadena ya no sería una cosa secuencial, sino sería precisamente la utilización de información a tiempo real para integrar la cadena desde el consumidor. Entonces el consumidor, al hacer el impulso de compra, estaría generando la señal para que toda la cadena se mueva al mismo tiempo, a tiempo real, ¿no? En términos de suplidores de materia prima, en términos de la gente que produce los productos, en términos de cómo vamos distribuyendo este producto contra demanda real, sin tener prácticamente inventarios, en términos de cómo se ven las tiendas, cómo se ven los puntos de venta en los cuales el consumidor accede a ello. Otra vez esto es realmente una incógnita, como acá lo ponemos. No sabemos exactamente cuál puede ser el resultado, pero creemos que es alcanzable y en esto estamos poniendo los esfuerzos. La otra cosa que es evidente y que planteamos, esto no lo va a lograr nadie por sí solo. Es algo donde creemos que el impulso inicial de ECR, de hablar de más colaboración, de hablar de más conectividad, de mayor integración, va a tener que ser una realidad todavía mayor a la que hoy tenemos en nuestro diario interactuar, ¿no? Como cadena de abastecimiento en los mercados. Nada más, algunas características más a detalle de esta cadena que sabemos que van a tener que ser una realidad y para eso nos queremos preparar, es la frecuencia de abastecimiento. Y creo que todos aquí hoy ya vivimos esta incógnita y este reto de cómo podemos mejorar la frecuencia con la cual estamos abasteciendo, de cómo vamos a poder responder mejor a esa compra del consumidor a una mayor frecuencia. El otro elemento es que nosotros tenemos que pensar en el surtimiento o en la disponibilidad de ese producto, ya no solamente en términos de satisfacer o cumplir con un pedido o una orden, sino la disponibilidad a nivel punto de venta 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, en base a cómo los consumidores hoy compran. Quizá el punto más claro de esto es inclusive cuando nosotros tenemos que satisfacer compras directas de consumidor hoy día o compras hechas de manera virtual, ¿no? Como podría ser compras por internet o algún sistema similar. La cadena es algo donde tenemos que entender, como ya decía yo, que va a ser una red.
La cadena no puede ser propiedad de nadie y la cadena no es propiedad de nadie. Esto tiene que ser una red y todos los integrantes de esa cadena tienen la misma responsabilidad y adueñarse de ella para poder contribuir. Un poco cómo logramos estas características. Creemos que tenemos que acelerar la adquisición de la señal de demanda, ese impulso del consumidor, y cuando está haciendo la compra, tenemos que encontrar la manera de acelerar eso. Tenemos que tener un reabastecimiento mucho más inteligente, literalmente retar y modificar los sistemas de reabastecimiento que hasta hoy hemos manejado, pegándose a esa cadena, pegándose a esa demanda, y significativamente cambiar la manera en que planeamos y ejecutamos el negocio, en términos de poder realmente abrirle la puerta o abrir ese impulso de demanda sin tener variables artificiales o sin tener impulsos artificiales nosotros ya sobre la cadena. La colaboración aquí es evidente, no solamente entre las diferentes funciones de una empresa productora, sino de todos los elementos de la cadena, incluyendo socios comerciales, proveedores, operadores, etc. Y la última, tener claridad de cómo vamos a hacer esta implementación, de cómo vamos a ir colaborando y de cómo vamos a ir estableciendo verdaderas alianzas estratégicas que hoy existen y que se traduzcan en mayor habilitación de esta red de suministro o de la cadena de abastecimiento. Ahora, ¿por dónde comenzamos esto? Porque obviamente quizás suena como un sueño y quizá muchas de estas cosas con los problemas y las necesidades inmediatas que tenemos en esa actualidad parecería difícil. Yo quiero compartir un poco por dónde tenemos que empezar o por dónde hemos ya comenzado a trabajar y en el futuro poder continuar discutiendo y enriqueciendo estos pasos que quizás son la manera de lograrlo. El primer punto es mirar la cadena como algo estratégico, y esto es algo que nosotros estamos impulsando y trabajando todos los días con nuestros socios, intentando buscar que la cadena no sea algo por fuera o como algo necesario, pero que no es visto como parte estratégica del negocio. Aquí obviamente el cambio cultural y la educación que tenemos que hacer con muchos de nuestros pares en otras funciones es enorme y no es algo que sucede de un día para otro. Sin embargo, el poder mostrar algunos de los resultados y el poder conectar la cadena a esos resultados de negocio pueden funcionar para ponernos en ese ámbito estratégico. En el caso nuestro, esto implicó definitivamente y es parte de la reorganización mundial que Procter está teniendo. No solamente por la presión y por obviamente nuestros resultados hemos tenido que hacer una reestructura masiva, pero hemos aprovechado esa reestructura para tratar de mirar la cadena de abastecimiento como algo integral dentro de esa nueva estructura. A través de esto lo que hemos logrado fundamentalmente es una mayor libertad de acción en los mercados, una mayor capacidad de enfocarnos hacia el exterior, de enfocarnos realmente a lograr esa conexión de la que yo hablaba con nuestros socios. Y aunque estamos comenzando y muchos de nuestros clientes todavía no perciben y no sienten esto como algo real, creemos que vamos en el camino correcto y ya empezamos a ver algunas muestras o algunos frutos de estos resultados. Un ejemplo muy rápido de esto es nosotros hoy en Latinoamérica tenemos estructurado un gerente de logística en cada una de nuestras interacciones comerciales con los clientes. Esto lo que nos permite es desde muy temprano en los planes de negocio empezar a identificar qué tenemos que hacer en la cadena de abastecimiento, tratando con esto de cambiar el enfoque de adentro hacia afuera para realmente empezar a construir todo hacia adentro y mostrarle a nuestra parte productiva hacia atrás por qué es importante y cuál es la necesidad que se está viviendo en el mercado para ajustar. El tercero es sin duda establecer alianzas y alianzas que sean verdaderamente a largo plazo, no solamente con clientes, que es un lado de la conexión nuestra en los eslabones que ya veíamos, sino también con nuestros proveedores. Proveedores de materia prima, muy importantemente nuestros proveedores de logística. Nosotros estamos convencidos, y es algo que también hemos implementado con la reestructura, el buscar operadores logísticos, el tener
tercerización en administración de transporte, en sistemas de información, la tecnología de la que yo hablaba y que tenemos expertos trabajando en ella, integrarla todavía más y utilizarla de mejor forma. Algunos ejemplos aquí, como vamos a ver, es cómo hemos montado, cómo hemos buscado estos nuevos modelos, inclusive con proveedores que antes no veíamos, ¿no? Proveedores desde manejo de pallets o suministro de pallets, proveedores en warehouse management, en planeación de transporte, en seguridad en algunos casos. O sea, todos los que están influyendo sobre esa cadena, tener alianzas bien claras y objetivos comunes para que ese nivel estratégico del que hablo pueda ser una realidad. El cuarto, y resaltado aquí en azul, es nosotros tenemos que mirar las medidas de salida o las medidas de la cadena de abastecimiento de manera distinta. Si seguimos atados a indicadores de proceso muy internos, este cambio del que hablo de integración no va a ser factible. Realmente también tenemos que buscar una simplificación. No quiere decir que las medidas de proceso no sean importantes y no las sigamos evaluando y no las sigamos contemplando. Definitivamente son importantísimas para lograr el resultado. Sin embargo, las medidas finales de salida sí tienen que cambiar y tienen que ser vistas de otra forma. Es aquí donde entraría yo entonces en empezar a platicar un poco el ejemplo y en base a estas medidas cómo estamos tratando de lograr esa medición. Nosotros lo que estamos proponiendo es, realmente existen dos variables de salida importantes de la cadena. Al final del día, estas dos pueden sumarizar cualquier indicador de proceso. La primera es lo que nosotros llamamos out of stocks, o lo que sería faltantes o quiebres en el anaquel, en góndola, agotados, el nombre que le pongamos en los diferentes países en los que trabajamos. El segundo tiene que ser el costo del que yo hablaba. Si nosotros no logramos que el costo para llegar a ese consumo esté en línea con la rentabilidad del negocio de todos los componentes de la cadena, de todos los miembros de esa cadena, no vamos a estar cumpliendo con el objetivo. ¿A qué voy? Nosotros podríamos suministrar y tener disponibilidad absoluta, jamás tener un agotado a un costo obviamente infinito. Entonces, las dos se contraponen, las dos se balancean, y la clave y el gran reto para todos nosotros que estamos aquí reunidos es cómo lograr esto. Enfocándonos en esta medida, creo que vamos a empezar a encontrar la manera de cambiarlo. Segundo, quien logre tener este balance, este mejor balance, y logre integrar una cadena con los mejores resultados en esta salida, seguramente va a tener una ventaja y es la ventaja de la que yo hablaba. Estas salidas o esta variable de out of stocks, nosotros creemos que es la primera. Y es la primera porque realmente nos permite enfocarnos en el consumidor, nos permite lograr la integración y nos permite empezar a mirar maneras distintas de manejar la información con todo esto. Ahora, el porqué y un poco el sustento cuantitativo que hemos hecho en estudios alrededor del mundo. Nosotros sabemos que hoy los agotados por tienda a nivel mundial en los diferentes canales están en alrededor del 8.3%. Esto varía dependiendo del mercado, dependiendo de cada subcadena, y tenemos casos donde es tan bajo como el 5 o el 4% y llega hasta el 30%. Y un valor de 3 o 4% de las ventas es lo que hoy se puede estar perdiendo o se puede estar afectando por esta variable. El 11% de los artículos que más se mueven, o el 11% de las ventas de los artículos que más se mueven, es algo que hemos identificado ya como una conexión directa a estos agotados. Y también con claridad entendemos que cuando hacemos alguna actividad promocional, cuando tenemos algún impulso adicional a la cadena, es donde los agotados suben al doble. Y ese es otro punto importantísimo, ya que todos sabemos la importancia que tiene la actividad promocional y cómo es que el negocio se mueve con esa actividad promocional. Nada más, eso estaba hecho con 45
estudios a través de los diferentes mercados. Esta data la hemos levantado a través de terceros, gente que nos ayuda con todas las mediciones de mercado y que simplemente hemos empezado a enfocar hacia Eurostoxx. Tampoco el número es algo que esté completamente cierto, pero es el primer resultado de los estudios de los últimos 2 años que tenemos. ¿Cuáles son las causas? Y yo imagino que aquí no habrá sorpresa, pero de todas maneras me gustaría mencionarlas. El 60-80% se generan realmente en el punto de venta. Y esto es muy sencillo de concluir. Si nosotros hemos diseñado una cadena que no está planteada del consumidor hacia atrás y donde el punto de venta es el contacto final consumidor, nos hemos dedicado muchísimo a la parte interna y a la parte de atrás de la cadena. Esto, obviamente, ahora que empezamos a identificarlo, nos muestra una tremenda oportunidad en el punto final o en el punto de venta. El 3% de estos Eurostoxx también se relacionan en sí con las prácticas, con la ejecución en los centros de distribución, tanto de clientes o retailers o como ustedes quieren llamar, distribuidores, etcétera, como en los proveedores o los manufactureros, los productores, incluyendo proveedores de materia prima. También de esa base total, el 15% están realmente, si lo vemos en el proceso de suministro propiamente, ubicado en estos 4 puntos, ¿no? Hay casos donde la tienda tiene el producto pero no la tiene en el anaquel. Hay casos donde el producto no está ni siquiera en la tienda pero está disponible en algún centro de distribución. Hay casos donde el producto no está ni siquiera disponible en el centro de distribución de un cliente o de un comercializador, pero está en el proveedor. Y hay casos también donde el producto no existe en ningún sitio, donde realmente el agotado es algo que impacta toda la cadena. El resto de los agotados o de las proporciones que ustedes puedan sacar aquí tiene que ver con la alineación comercial y con la parte estratégica que yo hablaba. Muchas veces simplemente es tan sencillo como una comunicación rota o no bien entendida en la ejecución de algún plan que genera estos agotados. Y la otra cosa que sabemos hoy día es que el 80% de esos agotados duran al menos 24 horas o duran más de 24 horas. Cuando nosotros traducimos eso en la oportunidad de impacto en el negocio que la cadena de abastecimiento tendría, yo les garantizo que es mucho mayor a lo que inclusive están creciendo nuestros mercados el día de hoy o a lo que un producto extremadamente innovador pudiera entregar como crecimiento real de negocio. Ahora, ¿cómo responden los compradores o los consumidores que compran en el punto de venta? A nivel categoría, cuando se encuentran con estos agotados, entre el 25 y el 67% de estos agotados se convierten en ventas perdidas. A nivel marca, la sustitución del producto puede llegar hasta el 98%. Nosotros podemos perder a un consumidor y el consumidor transportarse a otra marca hasta en un 98% por ese agotado. El 0.5% de los compradores aseguran que la razón para moverse de tienda o de punto de venta puede ser un agotado. Aunque este número no es muy alto hoy, sabemos que empieza a ser un componente clave de lo que necesita o de lo que el consumidor está mirando. Nada más un ejemplo rápido que tenemos nosotros de data real con una marca nuestra y alguna marca comparable, y esto es un promedio de muchos mercados, entonces no hay una referencia exacta. Como ustedes pueden ver aquí es que consumidores de la marca X sustituyen con otra marca cuando estos estén agotados, hasta en un 98%, como ya decía yo. La mitad de las ventas de Procter, en nuestro caso, se pierden hoy por ese agotado, que es esta venta perdida de 52%. A veces con marcas líderes, con marcas que tienen un valor importante como marca en sí, todavía la pérdida no es tan alta, sin embargo, bueno, la mitad creo que es suficiente para justificar cualquier acción en tratar de evitar esto. Rápidamente, algunas conclusiones para cubrir muy rápidamente el ejemplo que tengo, es que creemos que esta medida es importante, que esta medida es algo que tenemos que empezar a mirar de manera distinta y que es clave para que toda la integración de la cadena se pueda dar. Es necesario para poder empezar a entender esta información que tengamos una alineación en el flujo de la información y en cómo utilizamos esta información para planear y para reabastecer esa cadena. En otras palabras,
no discutir tanto sobre el mecanismo propio o no, si existe. Una vez que acordemos cómo utilizarlo, es que todos utilicemos y tengamos acceso a esa data. Y aunque hoy nosotros como compañía estamos enfocados en entregar la capacidad, y lo que estamos trabajando es para entregar esa capacidad de punta a punta dentro de la cadena, sí estamos intentando redoblar el esfuerzo para enfocarnos en la conectividad que yo hablaba. Reconocemos que no hemos tenido esa disposición o esa visión para realmente crear esa integración, y estamos trabajando tanto estructuralmente como en proyectos específicos para generar mayor conectividad con el comercio y lograr con eso la llegada hasta el consumidor final. La tecnología en desarrollo de la que hablaba, bueno, rápidamente para explicarlo, esto, si hay algún problema con la traducción, nomás me dicen, pero nosotros lo que estamos creando es básicamente información de punto de venta, esta información en todo tipo de tiendas, no solamente en hipermercados, en supermercados con cierta tecnología, sino también explorando algunas alternativas, inclusive en tiendas pequeñas de tecnología muy sencilla y más barata para poder generar. Pero básicamente adaptadores que tenemos hoy, donde nosotros podemos leer todo lo que es información de punto de venta. Esta información, obviamente lo que queremos es poderla conectar hacia los sistemas ERP o hacia los sistemas de empresa que todos tenemos, donde tenemos desde mercadeo, sistemas de reabastecimiento, sistemas de planeación, sistemas de respuesta al consumidor, financieros, etcétera. Y donde en medio hemos creado con socio comercial, básicamente Microsoft en este caso, de cómo poder tomar esta información e irla transfiriendo a un sistema que la puede transformar, que la puede orquestar y que la puede rutear en tiempo real y en tiempo continuo, tanto a organizaciones de servicio, como pueden ser elementos de la cadena, como algunos dispositivos de notificación de faltantes o de agotados, como obviamente a estos sistemas directamente de planeación, como a suplidores y por supuesto de ahí hacia materia prima y demás. Aquí es donde vemos nosotros empezar el diagrama que yo presentaba a convertirse en realidad. Esto está siendo ya aprobado con diferentes clientes en diferentes regiones, y donde lo que estamos tratando de hacer es, a través de esta ayuda con Microsoft, generar el impulso de tiempo real. El ejemplo en particular de agotados, porque esta información obviamente la queremos para lograr esa sincronización y esa integración de toda la cadena, realmente tiene que ver con los dispositivos. Hay otro proyecto separado, y quizá ustedes han leído de esto, que es trabajo que está haciendo con el MIT y con International Paper y algunas otras compañías, que tiene que ver con las barras, con las nuevas etiquetas que podrían ser etiquetas de radiofrecuencia en los productos, que sería una identidad de producto a nivel pieza, a nivel botella. Esto todavía no está relacionado con ese otro proyecto que también estamos trabajando. Simplemente tiene que ver con hoy la información de punto de venta, cómo la podemos manejar, cómo la podemos transformar y cómo nos ayuda a mandar señales a dispositivos como este, que sería un beeper o un PDA, donde lo que estamos pudiendo leer ya hoy en día es, con algunos algoritmos matemáticos, la predicción y la respuesta a agotados. Entonces, este dispositivo lo que hace hoy es, por ejemplo, al encargado en una tienda de un cierto pasillo, de un cierto anaquel, de los faltantes que están sucediendo, y podemos ir pasándole nada más para que ustedes vean, donde no solamente se dice el día y la hora, sino que también se dice o puede emitir una señal si el producto está agotado, si el producto está rotando muy rápido o más rápido de lo normal, o si el producto está rotando muy lento. Obviamente aquí ustedes empiezan a ver la integración hacia atrás de lo que puede ejercer en planeación y en ejecución. Obviamente, como lo estamos tratando de utilizar hoy, es para identificar en qué momento surge el agotado. La otra información que también contiene, pues es el código EAN para poder entrar y visitar o hacer alguna gestión con eso. El código de producto también, propio, que puede ser un código interno, un código adicional que se tenga, y un estatus particular de cuál es el estatus promocional de ese producto. Aquí es donde relacionamos a la parte
de si el producto está en promoción, si el producto tiene algo distinto, para poder retroalimentar y entender qué estamos haciendo. Básicamente lo que esto nos está dando hoy es la capacidad de tener reportes en tiempo real y también de tener reportes periódicos o programados que nos empiecen a evaluar la cadena y la respuesta que la cadena está teniendo ante esa medida clave, como estamos planteando, que serían los agotados a los out of stocks. Y básicamente eso es lo que sería la presentación. El doctor Luis Eduardo García, jefe de Logística de Industrias Alimenticias Noel, ejerce en esta oportunidad la función de moderador. Se da inicio así a la sesión de preguntas. Muchas gracias al doctor Luis Eraña por acompañarnos y por darnos esta charla tan interesante. Creo que muy interesante. Hay una pregunta acá. ¿Cómo manejan los ahorros que resultan de la eficiencia de la cadena de abastecimiento con los clientes sin que afecten el precio en la plaza? Bueno, nosotros hoy en día lo que intentamos hacer con esto, y viene desde la época que empezamos a trabajar en esto de SR, es tener un programa de descuentos de eficiencia logística, con los cuales lo que pretendemos es precisamente empezar a encontrar esos ahorros y poder irlos transfiriendo, idealmente para poder ser utilizados en tanto la mejora y la evolución de esa cadena, de ese acuerdo estratégico, como al final poder ofrecer un beneficio final a ese consumidor. Nosotros, a través de eso y a través de las políticas y manera de mirar el negocio, la parte de negociación, lo cual hace la parte comercial, tratamos de seguir ese principio, ¿no? Ahora, los programas están en constante evolución. Esos programas no han sido perfectos del todo, que es también una realidad, pero estamos en el proceso de seguir ajustando, seguir aprendiendo detrás de esto y tratar de influir de una manera positiva en esos precios y en esa cadena total, ¿no?, que el consumidor necesita mirar. Muy bien. ¿Qué tanto ha avanzado Procter & Gamble en la contratación de operadores logísticos en América Latina para la optimización de la cadena de abastecimiento? Bueno, nosotros empezamos el proceso de tercerización en América Latina hace aproximadamente 10 años. Nuestra primera operación tercerizada ya en América Latina fue en México. El centro maestro de distribución que tenemos en México, aproximadamente 50,000 metros cuadrados, lo tercerizamos en 1992. Y donde básicamente movemos hoy 70 millones de cajas. El operador empezó con nosotros en México en esa ocasión, y hoy día hemos construido ese aprendizaje hasta, bueno, obviamente nuestras flotas de transporte son 100% tercerizadas, no tenemos ninguna flota propia. Tenemos tercerización ya en Chile desde hace 3 años, con algún otro operador. Tenemos hoy un proyecto muy interesante en Argentina que tiene que ver con la administración distinta de flotas de transporte. Estamos ahora mismo mirando opciones adicionales en México y en la región andina, en particular en Venezuela, en Colombia y en Perú, aunque hoy no tenemos más que flotas de transporte tercerizadas, trabajando en proyectos a futuro para integrar y hacer